¿Has sentido alguna vez que no puedes dejar de pensar en alguien al punto de preguntarte si esto tiene un significado más profundo? La Biblia nos enseña que nuestros pensamientos no son meras coincidencias. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos revela que lo que ocupa nuestra mente puede estar estrechamente ligado a nuestra alma y propósito. Hoy exploraremos el significado espiritual de pensar constantemente en alguien, buscando respuestas en las Escrituras para comprender si esto podría ser una señal de Dios o una invitación a reflexionar sobre nuestro corazón. ¿Estás listo para descubrir cómo la palabra de Dios puede iluminar tus pensamientos y emociones? La Biblia nos enseña que nuestros pensamientos son mucho más que simples ideas que pasan por nuestra mente. Son reflejos profundos de nuestra esencia y pueden ser un canal directo a nuestra relación con Dios. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta afirmación nos invita a ver que lo que habita en nuestra mente no es casual, sino una ventana que muestra lo que realmente somos y lo que está moldeando nuestra vida. Cuando alguien ocupa nuestros pensamientos de forma persistente, muchas veces nos preguntamos: ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona? ¿Será algo que viene de Dios o simplemente una lucha interna? Hoy profundizaremos en este tema tan fascinante y revelador, buscando la verdad en las Escrituras. Desde el principio, Dios creó al ser humano como un ser capaz de razonar, imaginar y meditar. Pero estos dones no fueron dados al azar. Nuestros pensamientos tienen el propósito de ser alineados con la voluntad divina. En el Salmo 139:17, el salmista exclama: cuán preciosos son tus pensamientos, oh Dios, cuán inmensa es la suma de ellos. Este versículo no solo nos revela la magnitud de los pensamientos de Dios hacia nosotros, sino que también nos recuerda que nuestra mente tiene el potencial de conectarse con su sabiduría infinita. Sin embargo, cuando alguien ocupa constantemente nuestra mente, es natural preguntarnos si esto forma parte de ese diseño divino o si por el contrario nos estamos desviando del camino. Pensemos en el ejemplo de Jesús, quien en todo momento demostró cómo los pensamientos pueden ser una herramienta poderosa para cumplir el propósito de Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús nos mostró que cada pensamiento y cada decisión estaban guiados por su relación con el Padre. En Juan 5:19 dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué pasaría si los pensamientos persistentes sobre alguien en nuestra vida fueran un reflejo de un plan mayor? ¿Y si Dios estuviera intentando dirigir nuestra atención hacia esa persona para cumplir un propósito que aún no entendemos? En la Biblia encontramos ejemplos de cómo los pensamientos dirigidos por Dios pueden ser el inicio de grandes obras. Pensemos en Nehemías, quien no podía dejar de preocuparse por el estado de las murallas de Jerusalén. Su preocupación constante no era solo un pensamiento fugaz, era una carga divina que Dios colocó en su corazón para que tomara acción. En Nehemías 2:12, él relata: no le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Esta historia nos enseña que cuando Dios coloca algo o a alguien en nuestra mente de manera persistente, puede ser porque nos está llamando a interceder, a actuar o a ser parte de un cambio significativo. Es importante, sin embargo, aprender a discernir el origen de nuestros pensamientos. No todos los pensamientos persistentes provienen de Dios. A veces nuestras emociones, deseos personales o incluso preocupaciones nos llevan a enfocarnos en alguien de manera que puede resultar contraproducente. En Jeremías 17:9 se nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Este versículo nos recuerda que, aunque nuestros pensamientos puedan parecer genuinos, necesitamos la guía del Espíritu Santo para comprender si realmente están alineados con la voluntad de Dios. Una herramienta fundamental para discernir el origen de nuestros pensamientos es la oración. En los momentos en que alguien ocupa nuestra mente de manera constante, la mejor respuesta no es la preocupación, sino buscar a Dios en oración. La Biblia nos invita repetidamente a llevar nuestras inquietudes delante de Él. En Filipenses 4, 6 y 7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos asegura que al presentar nuestros pensamientos a Dios, Él nos dará claridad y paz. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo la oración puede transformar nuestros pensamientos se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana no podía tener hijos y esta situación ocupaba constantemente su mente y su corazón. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por su dolor, Ana llevó sus pensamientos a Dios en oración. En 1 Samuel 1, 10 y 11 leemos: ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo se lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. La perseverancia de Ana en la oración no solo le trajo paz, sino que también abrió la puerta para que Dios respondiera a su petición de una manera extraordinaria. En nuestra vida diaria, muchas veces subestimamos el impacto de nuestros pensamientos. Pasamos horas preocupándonos por alguien, pensando en cómo resolver una situación o imaginando diferentes escenarios sin detenernos a considerar que esos pensamientos podrían ser una invitación de Dios para buscar su guía. Reflexionemos sobre esto. Cuando pensamos constantemente en alguien, lo hacemos con un espíritu de preocupación, miedo o resentimiento, o lo hacemos con un corazón dispuesto a interceder y buscar la voluntad de Dios. Esta diferencia es crucial porque revela si estamos dejando que nuestros pensamientos nos acerquen a Dios o nos alejen de su propósito. La historia de Moisés también nos ofrece una perspectiva valiosa sobre este tema. Moisés, a pesar de sus dudas y temores, no podía ignorar el llamado que Dios había puesto en su corazón para liberar al pueblo de Israel. Aunque inicialmente trató de resistirse, sus pensamientos y preocupaciones lo llevaron a tener un encuentro transformador con Dios en la zarza ardiente. En Éxodo 3:10, Dios le dice: ahora, pues, ve, porque yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este relato nos recuerda que, aunque los pensamientos persistentes puedan parecer abrumadores, también pueden ser el medio que Dios utiliza para revelarnos su propósito. Así como Moisés, nosotros también podemos enfrentar momentos en los que no entendemos por qué alguien ocupa nuestra mente de manera tan intensa. Pero en lugar de luchar contra esos pensamientos, estamos llamados a rendirlos a Dios. Al hacerlo, permitimos que Él nos muestre su plan y nos guíe hacia la acción correcta. En Salmos 37:5 se nos da una promesa: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este versículo nos asegura que al confiar nuestros pensamientos y preocupaciones a Dios, Él se encargará de llevar a cabo su propósito perfecto. A medida que reflexionamos sobre el poder de los pensamientos, es esencial recordar que no estamos llamados a enfrentarlos solos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, al permitir que Dios guiara sus pensamientos, lograron impactar sus vidas y las de quienes los rodeaban. Cuando alguien ocupa tu mente de manera constante, considera esto como una oportunidad para buscar a Dios, para interceder y para alinear tus pensamientos con su voluntad.
Porque al final, como dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con esta verdad en mente, podemos confiar en que cada pensamiento tiene un propósito mayor cuando es dirigido por Dios. ¿Es posible que Dios nos esté hablando a través de los pensamientos persistentes sobre alguien? Esta pregunta nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo nuestro Creador utiliza diferentes maneras para comunicarse con nosotros. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos relatos que muestran cómo Dios dirige nuestra atención hacia ciertos eventos, personas o circunstancias con un propósito claro y divino. Cuando alguien ocupa nuestra mente de forma constante, no podemos descartar la posibilidad de que esto sea una señal directa de Dios. Él, en su sabiduría infinita, sabe cómo llegar a lo más profundo de nuestro ser, guiándonos hacia aquello que tiene preparado para nosotros. En el libro de 1 Samuel se relata el llamado del joven Samuel mientras servía en el templo bajo la tutela de Elí. Durante la noche, Samuel escuchó su nombre repetidas veces, pensando que era Elí quien lo llamaba. Sin embargo, era Dios mismo quien estaba dirigiendo su voz a Samuel, marcando el inicio de una misión profética que transformaría la historia de Israel. En 1 Samuel 3:10 leemos: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Este relato nos muestra que Dios puede usar nuestra atención para dirigirnos hacia un propósito más grande. Al igual que Samuel, cuando alguien ocupa nuestra mente, podríamos estar siendo llamados a prestar atención a algo que trasciende lo inmediato. La Biblia nos enseña que los pensamientos no son meros impulsos al azar. Dios tiene la capacidad de utilizarlos como un canal para sus propósitos divinos. Pensemos en cómo el apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo en varias ocasiones durante sus viajes misioneros. En Hechos 16, 6-7, se describe cómo el Espíritu le impidió predicar en Asia y luego en Bitinia, guiándolo finalmente a Macedonia. Aunque el texto no detalla el método exacto de esta guía, es evidente que Dios usó los pensamientos y la sensibilidad espiritual de Pablo para redirigirlo. Esto nos invita a considerar que los pensamientos persistentes sobre alguien podrían ser una forma en que Dios nos llama a cumplir una misión específica, ya sea interceder en oración, brindar apoyo o incluso compartir su palabra. Sin embargo, no todos los pensamientos persistentes deben interpretarse automáticamente como señales divinas. La Biblia también nos exhorta a discernir, probando si aquello que ocupa nuestra mente proviene de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este discernimiento es esencial, especialmente cuando se trata de personas que parecen ocupar un lugar constante en nuestra mente. Podría ser que Dios nos esté guiando hacia un propósito, pero también debemos estar atentos a que nuestras emociones o deseos personales no estén distorsionando nuestra percepción. Cuando nos encontramos en esta situación, la clave está en buscar a Dios activamente a través de la oración y la meditación en su palabra. Filipenses 4:8 nos da un principio claro para alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este pasaje nos guía a examinar nuestros pensamientos bajo la luz de las cualidades que reflejan el carácter de Dios. Si estos pensamientos nos llevan a orar, a buscar la paz o a actuar con justicia, es probable que estén alineados con su propósito. Un ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza los pensamientos para guiarnos se encuentra en el relato de Esther.
Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en este libro, su mano está presente en cada decisión y circunstancia. Cuando Esther tuvo que enfrentarse al dilema de interceder por su pueblo ante el rey, Mardoqueo la desafió con estas palabras: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther 4:14. Este pasaje nos recuerda que Dios puede estar orquestando todo, incluso los pensamientos persistentes, para colocarnos en el lugar correcto en el momento indicado. En este contexto, los pensamientos que Dios pone en nuestra mente pueden ser una invitación a tomar acción. Tal vez nos está llamando a interceder por esa persona en oración, a extender una mano de ayuda o incluso a hablar de su amor. El apóstol Santiago enfatiza la importancia de actuar en obediencia a la dirección divina. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Este llamado a la acción es una muestra de que nuestros pensamientos no son solo para reflexionar, sino para cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida y en la de otros. No debemos subestimar el impacto de la intercesión. La oración por los demás es una de las formas más poderosas en las que podemos responder cuando alguien ocupa constantemente nuestra mente. En Efesios 6:18 se nos exhorta: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este llamado a orar sin cesar por los demás no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también puede traer transformación y bendición a la vida de aquellos por quienes intercedemos. A lo largo de las Escrituras vemos cómo los pensamientos persistentes pueden convertirse en un puente hacia la intervención divina. En el caso del profeta Elías, su carga por la idolatría y el alejamiento de Israel lo llevó a confrontar al rey Acab y a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Aunque enfrentó desafíos y oposición, Elías no dejó que su carga se convirtiera en preocupación o duda. En cambio, confió en la dirección de Dios y como resultado presenció un poderoso avivamiento espiritual en Israel. Este relato nos anima a confiar en que cuando Dios pone algo en nuestro corazón, Él también nos dará los recursos y la valentía para llevarlo a cabo. Finalmente, es fundamental recordar que los pensamientos dirigidos por Dios siempre estarán en armonía con su palabra. Dios nunca nos guiará hacia algo que contradiga las Escrituras o su carácter. Por eso debemos medir cada pensamiento a la luz de la Biblia, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé claridad y discernimiento. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos asegura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando alguien ocupa constantemente nuestra mente, no lo veamos como una simple coincidencia o una distracción sin sentido. En lugar de eso, busquemos a Dios, pidámosle dirección y estemos dispuestos a actuar según su guía. Cada pensamiento puede ser una oportunidad para glorificar a Dios y ser instrumentos en sus manos. La historia de las Escrituras nos recuerda que Él utiliza incluso lo más sencillo como un pensamiento persistente para cumplir sus propósitos eternos. La oración es uno de los dones más poderosos que Dios nos ha dado, una conexión directa con su presencia que nos permite llevar delante de Él cada pensamiento, carga y necesidad. Cuando alguien ocupa constantemente nuestra mente, la oración se convierte en el camino más seguro para discernir qué quiere Dios de nosotros en esa situación. Las Escrituras nos muestran que no hay pensamiento ni inquietud que esté fuera del alcance de su cuidado. En 1 Pedro 5:7 leemos: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también las recibe como una expresión de nuestra confianza en Él. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo la oración transforma los pensamientos y nos guía hacia la voluntad de Dios. Daniel
un hombre conocido por su fe inquebrantable, oraba constantemente por su pueblo. A pesar de las amenazas y los desafíos, mantenía un hábito de oración que reflejaba su dependencia de Dios. En Daniel 6:10 se relata que, incluso cuando se decretó que nadie podía orar a ningún dios excepto al rey, Daniel continuó orando 3 veces al día, tal como lo hacía antes. Este acto de obediencia y perseverancia nos enseña que cuando algo o alguien ocupa nuestra mente, debemos llevarlo a Dios en oración con la misma constancia y entrega que mostró Daniel. La oración también nos permite encontrar paz cuando enfrentamos pensamientos persistentes que nos inquietan. Filipenses 4, 6, 7 nos asegura que al presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Este tipo de paz no se encuentra en la lógica humana, sino en la certeza de que Dios está en control, incluso cuando no comprendemos completamente lo que sucede. Cada vez que alguien ocupa nuestra mente, debemos preguntarnos si hemos entregado esa carga a Dios en oración o si estamos intentando manejarla por nuestra cuenta. El profeta Habacuc es otro ejemplo de cómo la oración puede transformar una mente inquieta. En el inicio de su libro, Habacuc se queja ante Dios por la injusticia y la violencia que ve a su alrededor. Pero a medida que dialoga con Dios en oración, su perspectiva cambia. Y al final del libro declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Este cambio de enfoque es un recordatorio de que la oración no solo trae respuestas, sino que también transforma nuestro corazón y nuestros pensamientos. Cuando oramos por alguien que ocupa nuestra mente, estamos ejerciendo un acto de amor y obediencia. Jesús mismo oró por sus discípulos y por todos los que creerían en él. En Juan 17, 20, 21 dijo: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Este momento muestra el corazón intercesor de Jesús, que no solo se preocupó por quienes estaban con él en ese momento, sino también por generaciones futuras. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dedicó tiempo a orar por otros, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo cuando alguien ocupa constantemente nuestros pensamientos? Además, la oración nos ayuda a discernir si estos pensamientos son un llamado divino. En ocasiones, Dios utiliza nuestras oraciones para revelar su propósito o darnos claridad sobre lo que debemos hacer. En Hechos 10, Cornelio, un hombre piadoso y temeroso de Dios, oraba constantemente. Durante una de sus oraciones recibió una visión en la que un ángel le dijo que enviara a buscar a Pedro. Al mismo tiempo, Pedro estaba orando y tuvo una visión que le enseñó que no debía considerar impuro lo que Dios había purificado. Este encuentro, guiado por la oración de ambos hombres, marcó un punto crucial en la expansión del evangelio hacia los gentiles. Esta historia nos muestra que la oración puede ser el catalizador para que los pensamientos persistentes se conviertan en acciones que cambien vidas. Es importante recordar que la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos protege de caer en preocupaciones innecesarias. Jesús nos exhortó a no angustiarnos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Mateo 6, 34. Cuando alguien ocupa nuestra mente de manera constante, podemos sentirnos tentados a preocuparnos o intentar resolver la situación con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, al orar, entregamos ese peso a Dios, confiando en que Él actuará en su tiempo perfecto. La Biblia también nos enseña que la oración tiene el poder de derribar barreras y romper cadenas. En Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia oró fervientemente por él
y Dios respondió enviando un ángel para liberarlo. Este relato nos recuerda que la oración no solo tiene un impacto espiritual, sino que también puede traer resultados tangibles y milagrosos en nuestras vidas y en las de aquellos por quienes intercedemos. Cuando alguien ocupa nuestra mente, no subestimemos el poder de orar fervientemente por ellos, sabiendo que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Orar por otros también nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con el carácter de Dios. En lugar de permitir que los pensamientos persistentes se conviertan en una carga o en una fuente de distracción, la oración nos lleva a ver a esa persona a través de los ojos de Dios. En Romanos 12:12 se nos exhorta a ser gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Esta constancia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite ser un reflejo del amor y la compasión de Dios hacia quienes nos rodean. En última instancia, la oración nos invita a depender completamente de Dios. Reconocer que no podemos controlar nuestros pensamientos ni las circunstancias que los generan es un acto de humildad que nos acerca más a Él. En Proverbios 3, 5, 6 se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Al buscar a Dios en oración, estamos reconociendo su soberanía y su capacidad para dirigir cada aspecto de nuestra vida. Cuando alguien ocupa constantemente nuestra mente, debemos responder con oración, buscando a Dios con un corazón dispuesto y confiado. A través de la oración encontramos paz, discernimiento y propósito, recordando siempre que Dios utiliza cada pensamiento para acercarnos a Él y a su plan perfecto. Al llevar nuestras cargas y las de los demás a sus pies, somos testigos de cómo su amor y poder transforman nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Cuando alguien ocupa nuestros pensamientos de manera constante, podría ser que Dios esté usando ese enfoque para revelarnos algo más profundo sobre nuestro propio corazón. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los pensamientos y las emociones humanas están entretejidos con nuestra relación con Dios, y cómo Él usa lo que ocurre en nuestra mente para mostrarnos áreas de crecimiento, sanación y transformación. En Proverbios 4:23 se nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este pasaje no solo señala la importancia del corazón como la fuente de nuestras acciones, sino que también revela que lo que ocupamos en nuestra mente puede estar directamente relacionado con lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Cuando alguien está constantemente presente en nuestra mente, no es raro que esto despierte emociones variadas, desde alegría hasta inquietud. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas emociones no son meros impulsos, sino un reflejo de algo que necesita ser tratado en nuestro interior. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza nuestras circunstancias y pensamientos para mostrarnos aquello que hemos ignorado o que necesita su intervención. En Salmos 139, 23, 24, encontramos una oración profundamente reveladora. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este clamor refleja una disposición a permitir que Dios escudriñe nuestro ser y revele lo que está oculto. Las Escrituras también nos enseñan que los pensamientos pueden ser un espejo de nuestra relación con los demás y con Dios. En 1 Juan 4:20 se nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Este versículo subraya que nuestras actitudes y pensamientos hacia los demás son una señal de nuestra conexión con Dios. Cuando alguien ocupa nuestra mente, especialmente si hay conflictos o heridas no resueltas, puede ser una invitación divina a examinar si estamos guardando resentimiento, falta de perdón o incluso orgullo. En estas situaciones,
Dios nos llama a buscar reconciliación, a liberar el peso de las ofensas y a reflejar su amor en nuestras relaciones. En otras ocasiones, los pensamientos persistentes pueden surgir como una inquietud por la condición espiritual de alguien. Dios puede usar esos pensamientos para llevarnos a interceder por su vida, pero también para hacernos conscientes de nuestra propia necesidad de crecimiento espiritual. Es fácil dirigir nuestra atención hacia las fallas o necesidades de los demás, pero Jesús nos enseñó la importancia de examinar primero nuestro propio corazón. En Mateo 7:3-5 dijo: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje nos insta a buscar una transformación interna antes de actuar en relación con los demás. Cuando permitimos que Dios nos guíe en este proceso, nuestros pensamientos se convierten en un medio para comprender su propósito. A veces, estos pensamientos nos revelan heridas pasadas que han quedado sin sanar. El Señor no ignora nuestro dolor, más bien lo utiliza como una herramienta para acercarnos a Él. En Isaías 61:1 encontramos esta promesa: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este mensaje nos asegura que Dios está dispuesto a entrar en las áreas más profundas de nuestro ser, aquellas que incluso nosotros preferimos ignorar. El proceso de enfrentar lo que nuestros pensamientos revelan no siempre es cómodo, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. En Hebreos 12:11 se nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A través de la disciplina divina, aprendemos a rendir nuestros pensamientos a su voluntad y a confiar en que todo lo que permite tiene un propósito redentor. Dios no solo usa los pensamientos persistentes para confrontarnos, sino también para invitarnos a profundizar en nuestra relación con Él. En Jeremías 29:13 leemos: me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos recuerda que los pensamientos inquietantes o recurrentes pueden ser una oportunidad para buscar a Dios con mayor intención y depender de su dirección. Al hacerlo, permitimos que Él transforme nuestras mentes y corazones, alineándolos con su perfecta voluntad. La renovación de la mente es un tema central en las Escrituras, ya que nuestros pensamientos no solo reflejan lo que somos, sino que también influyen en lo que llegaremos a ser. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de transformación implica rendir cada pensamiento a Cristo, permitiendo que Él purifique nuestras intenciones y nos guíe hacia un entendimiento más claro de su propósito para nuestras vidas. En este sentido, no podemos ignorar el poder de la palabra de Dios como herramienta para discernir y transformar nuestros pensamientos. Hebreos 4:12 afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al meditar en las Escrituras, encontramos guía, consuelo y la capacidad de identificar si nuestros pensamientos están en línea con la voluntad de Dios o si necesitan ser corregidos. La invitación a examinar nuestros pensamientos y a rendirlos a Dios es una oportunidad para experimentar su poder transformador
en nuestra vida. A través de este proceso, no solo encontramos paz y claridad, sino que también aprendemos a depender de su gracia en cada aspecto de nuestra vida. La presencia constante de alguien en nuestra mente puede ser el medio que Dios usa para revelar su amor, su dirección y su deseo de que vivamos conforme a su propósito eterno. Cuando alguien ocupa nuestros pensamientos de manera persistente, surge la necesidad de examinar si esta fijación está alineada con la voluntad de Dios o si podría convertirse en algo que desvía nuestra atención de Él. La Biblia advierte sobre el peligro de permitir que algo o alguien tome un lugar central en nuestro corazón que solo corresponde a Dios. En Éxodo 23 se nos ordena claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento no se limita a la idolatría de objetos o imágenes, sino que también incluye cualquier cosa que desplace a Dios de su lugar de preeminencia en nuestra vida. Cuando los pensamientos sobre alguien se vuelven dominantes, existe el riesgo de que nuestra mente se distraiga de los propósitos divinos y se enfoque en lo temporal. En Mateo 6:21, Jesús declaró: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía mental a alguien más, debemos reflexionar profundamente sobre si estamos permitiendo que ese vínculo o esa preocupación tome un lugar que pertenece únicamente a Dios. Es un recordatorio de que nuestros pensamientos revelan lo que valoramos y priorizamos, y que estas prioridades deben ser constantemente evaluadas a la luz de las Escrituras. La historia del pueblo de Israel ofrece una lección importante sobre las consecuencias de enfocar nuestros corazones en cosas o personas equivocadas. En el desierto, después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, el pueblo construyó un becerro de oro mientras esperaban que Moisés descendiera del monte Sinaí. A pesar de haber experimentado milagros y la provisión divina, su impaciencia y falta de fe los llevaron a desviar su adoración hacia algo creado por sus propias manos. En Éxodo 32:8, Dios les dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Este evento no solo muestra cómo los pensamientos y deseos pueden desviarse rápidamente, sino también el impacto devastador que esto tiene en nuestra relación con Dios. La idolatría de los pensamientos no siempre es evidente. Puede empezar de manera sutil, con preocupaciones legítimas o incluso con buenas intenciones. Sin embargo, si no somos intencionales al someter nuestras mentes a Dios, estas preocupaciones pueden convertirse en distracciones que nos alejan de su presencia. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo nos insta a tomar control de nuestros pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo subraya la importancia de no permitir que los pensamientos dominen nuestra mente de manera desordenada, sino de llevarlos continuamente bajo la autoridad de Cristo. Además, cuando permitimos que alguien ocupe un lugar indebido en nuestra mente, no solo corremos el riesgo de alejarnos de Dios, sino también de desarrollar expectativas poco realistas que puedan conducir a la decepción. Las Escrituras nos enseñan que ninguna persona puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. En Jeremías 17:5 leemos: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en la carne humana, mientras su corazón se aparta del Señor. Esta advertencia nos invita a reflexionar sobre si estamos buscando en otros lo que solo Dios puede proveer: paz, propósito y plenitud. El camino para evitar caer en esta trampa comienza con un corazón dispuesto a examinarse delante de Dios. En Salmos 26:2, el salmista clama: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esta disposición a ser probado y corregido por Dios es esencial para mantener nuestra mente y nuestro corazón alineados con su voluntad.
Cuando alguien ocupa nuestros pensamientos de manera persistente, es una oportunidad para rendir esa área de nuestra vida a Dios, pidiéndole que revele si esos pensamientos son parte de su plan o si necesitan ser redirigidos. La solución no está en ignorar los pensamientos, sino en transformarlos. Romanos 12:2 nos ofrece una guía clara. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación implica llenar nuestra mente con la palabra de Dios y permitir que su verdad moldee nuestra perspectiva. Al hacerlo, no solo evitamos que los pensamientos incorrectos nos dominen, sino que también aprendemos a identificar lo que es verdaderamente valioso y digno de ocupar nuestra atención. La adoración es una de las herramientas más poderosas para combatir la idolatría de los pensamientos. Cuando dirigimos nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios, desplazamos cualquier cosa que compita por su lugar. En Salmo 63:1, David expresa su anhelo por Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Este nivel de devoción y enfoque en Dios es el antídoto contra la tentación de permitir que alguien más se convierta en el centro de nuestra vida. Es importante recordar que Dios no nos llama a ignorar nuestras relaciones o responsabilidades, sino a mantenerlas en el orden correcto. En Mateo 22, 37, 39, Jesús enseñó que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y que el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto nos muestra que nuestro amor por los demás debe fluir de nuestro amor por Dios, no reemplazarlo. Cuando nuestras relaciones están en el lugar correcto, reflejan el amor y la gracia de Dios y no se convierten en un obstáculo para nuestra comunión con Él. El apóstol Pablo nos ofrece otro principio clave para manejar nuestros pensamientos. En Filipenses 4:8 escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no solo nos da un filtro para evaluar nuestros pensamientos, sino que también nos muestra que, al enfocar nuestra mente en las cosas de Dios, encontramos paz y dirección. Cuando alguien ocupa constantemente nuestra mente, debemos llevar ese pensamiento delante de Dios y permitir que Él lo transforme. Su propósito no es que seamos esclavos de nuestras emociones o deseos, sino que vivamos en libertad y plenitud. En Gálatas 5:1 se nos recuerda: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este llamado a la libertad incluye la libertad mental y emocional, que solo se encuentra al someter cada pensamiento a Cristo. Dios no nos deja solos en esta lucha. Nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos guía, consuela y nos recuerda la verdad de su palabra. En Juan 14:26 Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa nos asegura que no importa cuán persistentes sean los pensamientos, el Espíritu Santo está con nosotros para dirigirnos hacia la voluntad de Dios y alejarnos de aquello que no nos edifica. Al reflexionar sobre el lugar que ocupan nuestros pensamientos, debemos recordar que la meta final es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluso en lo que pensamos. En Colosenses 3:12 nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden y a asegurarnos de que nuestros pensamientos estén alineados con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Cuando pensamos constantemente en alguien,
es posible que Dios nos esté llamando a alinear nuestros pensamientos con su voluntad. Este proceso no solo implica un acto consciente de rendir nuestras inquietudes al Señor, sino también una transformación interna que nos lleva a pensar como Él piensa. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos invita a buscar un cambio profundo en nuestra manera de pensar, uno que solo puede lograrse al permitir que Dios nos guíe en cada pensamiento y decisión. El acto de alinear nuestros pensamientos con Dios comienza con la disposición de buscarlo con todo el corazón. En Jeremías 29:13 se nos promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este llamado a buscar a Dios con sinceridad nos lleva a examinar no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones y emociones más profundas. Pensar constantemente en alguien podría ser una invitación a llevar esos pensamientos delante de Dios, pidiendo su guía para entender qué quiere enseñarnos o mostrarnos a través de ellos. La Biblia deja claro que nuestros pensamientos son una parte integral de nuestra relación con Dios. En Isaías 55:8-9 leemos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que Dios tiene una perspectiva infinita y perfecta, mientras que nuestros pensamientos, limitados por nuestra humanidad, necesitan ser moldeados por Él. Cuando luchamos con pensamientos persistentes, este es el momento de buscar al Señor y permitir que su sabiduría guíe nuestra mente. Un aspecto crucial para alinear nuestros pensamientos con Dios es la oración. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye a no preocuparnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Este acto de oración no solo libera nuestras cargas, sino que también nos permite experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando alguien ocupa nuestra mente, la oración se convierte en el camino para transformar esos pensamientos en una oportunidad de acercarnos más a Dios y depender completamente de Él. Además, la palabra de Dios es una guía esencial para alinear nuestros pensamientos con su voluntad. En Salmo 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que las Escrituras no solo iluminan nuestras acciones, sino que también revelan la dirección correcta para nuestra mente. Al meditar en la palabra, aprendemos a discernir si nuestros pensamientos provienen de Dios o si están influenciados por nuestras emociones, miedos o deseos. En Hebreos 4:12 se nos afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El proceso de alinear nuestros pensamientos con Dios también incluye rendir nuestras preocupaciones a su soberanía. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este acto de rendición es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en que Dios tiene el control sobre nuestras vidas y que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Cuando rendimos nuestros pensamientos a Dios, no solo encontramos alivio, sino también la certeza de que Él está trabajando en nuestras circunstancias de maneras que quizás no comprendemos por completo. La renovación de la mente es un proceso continuo que requiere intencionalidad y disciplina. En Colosenses 3:2 se nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden, recordándonos que nuestra mente debe estar alineada con las cosas eternas, no con las preocupaciones temporales. Pensar constantemente en alguien puede ser una oportunidad
para redirigir nuestra mente hacia lo que realmente importa, la voluntad de Dios y su propósito eterno. Cuando permitimos que Dios transforme nuestros pensamientos, descubrimos que incluso las situaciones más complicadas tienen un propósito divino. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos da la certeza de que al confiar en Dios, Él usa incluso nuestros pensamientos más inquietantes para moldearnos y guiarnos hacia su propósito. Dios también nos llama a ser proactivos en el manejo de nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este acto implica una decisión consciente de no permitir que nuestros pensamientos nos controlen, sino de someterlos a la autoridad de Cristo. Cuando alguien ocupa nuestra mente, debemos preguntarnos si estos pensamientos nos están acercando a Dios o si están distrayéndonos de su propósito. Si descubrimos que nuestros pensamientos nos están alejando de Él, es el momento de tomar acción y redirigir nuestra mente hacia su verdad. La adoración es otra herramienta poderosa para alinear nuestros pensamientos con Dios. En Salmo 63:1, David expresó: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. La adoración nos ayuda a centrar nuestra mente y nuestro corazón en Dios, desplazando cualquier distracción que compita por su lugar en nuestras vidas. Cuando enfocamos nuestra adoración en Dios, nuestros pensamientos se purifican y se alinean con su voluntad. Finalmente, el Espíritu Santo es quien nos capacita para alinear nuestros pensamientos con Dios. En Juan 14:26, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. Esta promesa nos da la seguridad de que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos recuerda las verdades de la palabra de Dios, ayudándonos a mantener nuestra mente enfocada en lo que es justo, puro y agradable a los ojos de Dios. Pensar constantemente en alguien puede ser una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para aprender a depender más de su guía. Al rendir nuestros pensamientos a Él, al buscarlo en oración y al meditar en su palabra, encontramos paz y dirección, sabiendo que su voluntad es perfecta y que Él siempre está trabajando para nuestro bien. A medida que permitimos que Dios transforme nuestra mente, descubrimos que nuestros pensamientos no son una carga, sino una herramienta para acercarnos más a su propósito eterno. La experiencia de pensar constantemente en alguien puede ser profundamente significativa cuando la observamos a través de la lente de la fe. Es un recordatorio constante de que nuestra mente y nuestro corazón no están diseñados para vivir en aislamiento espiritual, sino para conectarse con Dios y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Este tipo de pensamiento persistente no es un evento aleatorio, es una invitación a profundizar en nuestra relación con el Señor y a descubrir los caminos en los que Él está trabajando dentro de nosotros y a través de nosotros. Lo que percibimos como una distracción o inquietud puede ser en realidad el punto de partida de algo mucho más profundo, algo que trasciende lo que vemos en la superficie. Cuando permitimos que la palabra de Dios sea la brújula que guía nuestros pensamientos, encontramos respuestas que no se limitan a resolver nuestras dudas inmediatas, sino que también transforman nuestra perspectiva sobre lo que significa vivir en comunión con Él. En este contexto, pensar constantemente en alguien puede convertirse en una herramienta para refinar nuestro carácter y recordarnos que nuestro propósito no es solo recibir, sino también dar. Así como Jesús modeló una vida de servicio y entrega, nosotros somos llamados a seguir su ejemplo. Cada pensamiento puede ser una oportunidad para demostrar el amor, la gracia y la paciencia que hemos recibido de Dios y para crecer en áreas donde quizás no sabíamos que necesitábamos su intervención. Al reflexionar sobre este fenómeno,
surge una verdad central. Dios utiliza los pensamientos persistentes para enseñarnos a depender de su soberanía. En nuestra humanidad, tendemos a buscar respuestas rápidas o explicaciones claras para nuestras inquietudes, pero el Señor nos invita a descansar en su plan perfecto. En Proverbios 19:21 leemos: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando no entendemos completamente por qué alguien ocupa nuestra mente, podemos confiar en que Dios está trabajando en maneras que superan nuestra comprensión. Es en esta dependencia donde encontramos la verdadera libertad, una libertad que no está basada en el control, sino en la entrega total al cuidado de nuestro Creador. Además, pensar constantemente en alguien puede ser una señal de que Dios está expandiendo nuestra capacidad de amar. El amor bíblico no es un sentimiento superficial, sino un compromiso profundo que refleja el corazón de Dios. En Juan 13:34-35 Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Este tipo de amor nos desafía a ir más allá de nuestras emociones y a buscar el bienestar de los demás, incluso cuando no es fácil o conveniente. Al permitir que este amor transforme nuestros pensamientos, descubrimos que podemos ser un reflejo tangible de la presencia de Dios en la vida de quienes nos rodean. Por otro lado, la persistencia de ciertos pensamientos también puede ser un recordatorio de que estamos involucrados en una batalla espiritual. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Cuando alguien ocupa nuestra mente de manera constante, debemos preguntarnos si esto podría estar relacionado con una intercesión espiritual necesaria. A través de la oración, no solo podemos buscar claridad, sino también participar en el plan de Dios para esa persona, confiando en que Él escucha y responde a las oraciones de sus hijos. En Santiago 5:16 se nos asegura que la oración eficaz del justo puede mucho, recordándonos que nuestras intercesiones tienen un impacto real y duradero. Este proceso de intercesión y reflexión nos lleva a reconocer que Dios no solo trabaja en la vida de los demás, sino también en la nuestra. Cada pensamiento persistente es una invitación a ser moldeados a su imagen, a desarrollar paciencia, fe y sensibilidad espiritual. En Isaías 64:8, el profeta declara: pero ahora, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este versículo nos recuerda que Dios está constantemente dándonos forma, usando incluso los aspectos más cotidianos de nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros. Cuando alguien ocupa nuestra mente, puede ser una parte del proceso en el que Dios nos está enseñando a confiar más profundamente en Él y a rendirnos a su obra en nuestro corazón. A medida que profundizamos en este tema, también encontramos que pensar constantemente en alguien puede ser una invitación a practicar la gratitud. La Biblia nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Al adoptar una actitud de gratitud, incluso en medio de pensamientos persistentes, cambiamos nuestra perspectiva y nos enfocamos en las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. La gratitud no solo transforma nuestra mente, sino que también nos permite ver a las personas desde una perspectiva divina, reconociendo que cada relación y cada interacción tienen un propósito eterno. Por último, es crucial recordar que todo lo que ocupa nuestra mente debe llevarnos a glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31 se nos instruye: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este principio se aplica no solo a nuestras acciones,
sino también a nuestros pensamientos. Cuando rendimos nuestras mentes al Señor, permitimos que Él sea el centro de todo lo que somos, asegurándonos de que cada pensamiento, cada intención y cada decisión reflejen su carácter y su gloria. En esta conclusión, vemos que pensar constantemente en alguien no es solo un acto mental, sino una oportunidad divina para crecer, servir y glorificar a Dios. Es un recordatorio de que nuestra mente no está destinada a ser un terreno de confusión o distracción, sino un espacio donde la presencia de Dios puede habitar y transformar. Al entregar cada pensamiento al Señor, descubrimos que incluso las inquietudes más persistentes pueden convertirse en un medio para experimentar su amor, su paz y su propósito. Y así, mientras caminamos por esta vida, recordemos siempre que nuestros pensamientos, guiados por Dios, tienen el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean para la gloria de su nombre.